Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Este programa que es hecho especialmente y con todo el cariño para usted y para toda su familia. Yo quiero alertarle a lo que la Biblia dice. Existe un único proyecto de Dios para su salvación. Y para alcanzar este proyecto, usted tiene que hacer una elección. Usted pensó en esto. En el segmento Lecciones del Manaim de hoy, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa te explicarán con mucha claridad este tema para profundizar el entendimiento del. Después, en el segmento Accesibilidad, usted participará con la doctora María Min, hablando sobre la importancia del trabajo de accesibilidad en el día a día de la iglesia. En el segmento Perfecto Olor, la profesora Janaína Sumac, que ya está de regreso y hablará sobre varios testimonios enviados con familias de todo el Brasil. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Evelyn Ataíd hablará sobre el Espíritu Santo en la vida de Sansón. Ahora les presentamos el segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, paz del Señor a todos. Es un privilegio contar con su importante audiencia. Hemos recibido diversos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Solo tienes que aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participe, envíe su mensaje, su testimonio, su experiencia. Todos los mensajes son leídos y tienen gran importancia para nosotros, pero debido al tiempo disponible que tenemos, solo podemos citar algunos mensajes. La primera de ellas viene de Salvador Bahía. Marcus Lázaro así escribe: El Señor ha hablado conmigo cada vez que participo del programa. Ha sido una gran bendición en el aprendizaje y en las contribuciones que enviamos para la EBD. Junto con los jóvenes, los estudios nos renuevan, edifican y fortalecen para el camino. Amén. El pastor Juan Santos de Ceará escribió: El programa Anunciando el Evangelio Eterno
ha sido un tesoro maravilloso que Dios manifestó a su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Dejamos una pregunta. ¿Cuál es su experiencia con el clamor por la sangre de Jesús? Y las respuestas. Sería muy bueno si tuviésemos tiempo, Sin duda. porque fueron muchas experiencias. Una de ellas vino de Sao Paulo, de Janet. Ella cuenta, yo fui asaltada por asaltantes. Los asaltantes estaban llevando mi automóvil y yo clamé en mi corazón por la sangre de Jesús. De repente, los asaltantes volvieron pidiéndome disculpas. Mire qué cosa gloriosa. Impresionante. Pidiendo disculpas y diciéndome que me vaya con el auto. No se llevaron nada. Esta fue una de varias experiencias que ya tuve. Alabado sea el nombre Gloria a del Señor. Dios. Paula Valeria Silva, de Miami, en Estados Unidos. Soy enfermera y trabajo en el hospital. En este periodo de pandemia ha sido muy especial. Dios me dijo que cada día de trabajo yo debería de estar en clamor por la sangre de Jesús para ser librada del contagio. Y eso es lo que ha ocurrido. Gloria a Dios. Amén. Luciano Rosa es un diácono en Niterói, Río de Janeiro, y dice: mi esposa y yo estábamos inscritos a un seminario un fin de semana. El día jueves, o sea, a un poco más de 24 horas del seminario, nuestro hijo, que necesita cuidados especiales, tuvo una crisis respiratoria, por lo que impedía que fuésemos al seminario en el Manaim. En aquel momento clamamos por la sangre de Jesús, por su sanidad, e inmediatamente él mejoró, durmió y despertó muy bien, sin ningún problema. Y ellos consiguieron ir al seminario. La cura y la preservación, la sanidad. Qué experiencia gloriosa. Gloria a Dios. Ana Suárez da Silva Cardoso, de 10 años, Sergio. Un abrazo a todos los intermedios y adolescentes que tuvieron una participación en el programa. De Teresina, de Piauí, escribió: por la sangre de Jesús podemos entrar en el lugar santísimo y tener comunión. Aún habiendo entrado a la iglesia en noviembre de 2019 y después de esta pandemia, yo pude tener muchas experiencias con el Señor y estoy muy feliz por estar en este camino que nos lleva al cielo. Amén, gloria a Jesús. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hoy, nuestro tema será la elección del hombre, comenzando con la lectura del texto bíblico que está en Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En Jesús tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En este programa, Daniel y todos vamos a mostrar un plano o el proyecto de Dios para salvación del hombre. Y la elección, esto es muy importante, la elección que el hombre necesita hacer. Y podemos, Sergio, comenzar presentando una vez más un cuadro de cómo se da el proceso de la salvación del hombre. Exactamente, salvación, acto, proceso, la soberanía de Dios. El texto en el que se basa este cuadro: 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia y aspersión de la sangre de Jesús. Y como vemos en este cuadro, el Evangelio de Jesús tiene un mensaje de salvación y de juicio. Está aquí, la vida, la eternidad y la muerte. Es válida este mensaje
de juicio, de gracia, es válida para todos los hombres. La gracia es un don de Dios, no un atributo del hombre, pero la gracia, y esto debe ser observado, la gracia no consiente el pecado. Exactamente. La salvación es por gracia. Y dice la palabra que es por medio de la fe. El hombre es elegido por Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para una vida de obediencia y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este cuadro retrata que, a partir del acto que viene de Dios Padre, el hombre acepta el llamado del Hijo de Jesús, un llamado para salvación, e inicia de ahí adelante un proceso. ¿Qué proceso es este? Es la vida espiritual, es el caminar. Y este proceso debe ser hecho en santificación del Espíritu Santo. Y como yo dije, la salvación, mis hermanos, se da por gracia, por medio de la fe. La fe es un agente de unión entre Dios y el hombre. Un sello. Y una vez que el hombre recibe este sello, pasa a tener derecho de vivir por la fe y tener una vida de intimidad con Dios. Amén. El tema de hoy, la elección del hombre, se trata de un recado de Dios, especialmente para usted, que debe estar atento a este recado. En verdad, usted puede estarse preguntando, ¿Dios tiene un recado para mí? ¿Sí? Él tiene un recado para usted. Para usted que separó este tiempo para asistir a este programa. Y este recado, que es profundo y glorioso, que Dios tiene, y todos deben prestar atención a este recado para hacer la mejor elección. Y el recado de Dios que Él tiene para usted en esta hora es: su alma es inmortal. El alma no va a morir. Ella jamás morirá. Y en verdad, aun si se separa del cuerpo, el alma tiene dos destinos que lo esperan: la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Por tanto, queridos, no existe un tercer destino o un término medio para el hombre. O es a la eternidad con Dios o es la eternidad sin Dios. Como Dios dice muy claro en el texto que nosotros leímos en el inicio, Juan 3:36. Exactamente. El que cree en el Hijo, en Jesús, y anda en el camino, tiene la vida eterna, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, no verá la vida. Podríamos hasta citar algunos ejemplos en la Biblia de personas que atendieron el recado de Dios e hicieron la mejor elección. Buscaron la presencia del Señor y aceptaron la salvación. Y vamos a comenzar con un hombre llamado Zaqueo, cuyo encuentro con el Señor Jesús es descrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Qué encuentro glorioso, ¿no? Vamos a ver. Y que se dio en la ciudad de Jericó. Y vamos a hacer un viaje virtual hasta Jericó. Hasta Oriente Medio. Estaba aquí Jerusalén, Jericó un poco más arriba. Y esta experiencia de Zaqueo aquí se muestra. En días actuales. Los días actuales. La experiencia cambió su vida por completo. Totalmente cambió su vida, ¿no?
Llevó salvación, rescate. Él fue por una curiosidad para ver a Jesús. Ahí están las ruinas y hay más ruinas de Jericó. Los días de hoy, En los tiempos de Jesús son estas ruinas. el Señor Jesús, él fue a Jericó por más de una vez. Ahí están las imágenes mostrando las ruinas de Jericó. Amén. La Biblia registra que el Señor Jesús estaba pasando por Jericó y Zaqueo quiso conocer al hombre cuya fama ya era muy grande. Porque por donde Jesús andaba, una multitud lo seguía. ¿Y por qué? ¿Por qué tantos iban hasta el Señor? Especialmente por la palabra, por la doctrina y claro, también por las señales que él realizaba. Interesante, Sergio, que Zaqueo se subió a un árbol para ver al Señor Jesús. Pero vean cómo está registrado en Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiere decir, el llamado para salvación fue hecho por Jesús. Qué sorpresa para Zaqueo, porque Él no él no eso. esperaba. Él ya sabía que estaba allí, no sabía que el Señor Jesús lo llamó. Pero a Zaqueo le correspondía aceptar el llamado, como vemos en Lucas 19:6. Como la Biblia dice, entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiere decir, Zaqueo no dejó no dejó la decisión para otro día. Él no cuestionó el llamado de Jesús. De ninguna forma. Zaqueo, él fue deprisa al encuentro del Señor Jesús y lo recibió con alegría, gozoso. Y el resultado de la elección hecha por Zaqueo fue la salvación, el derecho a la vida eterna, aquello que él alcanzó, como también está en la palabra que nosotros vamos a leer en Lucas, capítulo 19, versículo 9. Que dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gloria a Jesús. Otro ejemplo, podríamos dar muchos ejemplos gloriosos de alguien que oyó y atendió al recado de Dios. Está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que habla sobre la experiencia que un oficial del rey tuvo con el Señor Jesús. Este hombre vivía en la localidad de Capernaum, pero oyó que Jesús estaba en Canaán. Canaán estaba en torno de alrededor de 30 kilómetros. Este hombre fue hasta allá, recorrió esa distancia. Él viajó en busca de Jesús, porque su hijo estaba muy enfermo. Pero Sergio, antes de mostrar cómo este oficial del rey hizo la mejor elección para vamos a hacer un viaje virtual hasta Caná de Galilea. También podemos ver pasar por Capernaum. Él vivía aquí arriba y fue hasta Caná en busca del encuentro del Señor. Esto es Capernaum. Es una imagen aérea. Exactamente. Aquí están algunos ambientes, las ruinas del templo. Esta imagen muestra algunas partes de las ruinas de Capernaum en el tiempo de Jesús. Que el hombre entendió: Jesús puede socorrerme. Ahora vamos a Canaán. Son imágenes actuales. Es una imagen panorámica. Exactamente. Al fondo está la ciudad de Caná. Algunos historiadores dicen que Jesús
pasó hasta por este camino, por esta región. Pero es solamente para que tengamos una noción mejor de esta región, para contar esta experiencia. Porque cuando se encontró con el Señor Jesús, aquel oficial del rey, aquel hombre, le contó: mi hijo está muerto. Y él pidió que Jesús fuese hasta su casa para curar a su hijo. La súplica y el pedido del oficial del rey al Señor Jesús fue muy decisiva, como está en Juan capítulo 4, versículo 49. Que dice así: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Fue cuando él hizo el pedido. El Señor Jesús le dijo a aquel hombre: vete, tu hijo vive. Y aquel hombre, también Sergio, no cuestionó, no argumentó y tampoco dudó, como vemos en Juan 4, versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, presta atención, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es decir, él prontamente creyó en la palabra del Señor Jesús. Y podemos hasta preguntarnos, yo te pregunto, Daniel, ¿cuáles fueron los efectos, los resultados de la vida de aquel hombre por su fe y por la elección que él hizo? Los efectos, los resultados fueron la salvación de este hombre y también su familia y la sanidad del hijo, Gloria a Jesús. que estaba en el camino de regreso a su casa. Y algunos de sus siervos salieron a su encuentro y le anunciaron antes que él llegue a su casa: tu hijo vive. Y cuando él llegó a su casa, él preguntó: ¿a qué hora? ¿Cuál fue el horario en el que mi hijo, que estaba muerto, de repente resucitó? Él fue curado. Él recibió esta bendición. Y la información coincidía con la hora en el que Jesús lo despidió allá en Caná. Entonces, él y toda su casa creyeron en el Señor Jesús. Qué resultados, ¿no? Qué efectos gloriosos en la vida de aquel que hace esta elección. Si hay una persona en este mundo que puede elegir dónde y en qué lugar su alma va a vivir eternamente, esta persona eres tú mismo. A diferencia de lo que muchos piensan. Y esto es muy importante. Lo que algunas personas pueden decir y dicen: aquel va a elegir lo que mi alma va, el que va a elegir lo que mi alma va a vivir es Dios. Pero la elección no es hecha por Dios, porque la Biblia nos enseña y afirma que quien va a escoger el destino de tu alma es el mismo hombre. La elección es del hombre. Y usted que nos está viendo puede escoger ahora. Puede escoger el cielo, que es la eternidad con Dios, o aquello que es la eternidad sin Dios. Y esta decisión, Sergio, es necesaria hacerla pronto, ahora. Porque cuando el hombre puede dejar para otro momento esta elección, él en aquel momento ya está escogiendo la eternidad sin Dios. Esto porque si alguno de nosotros muriese ahora o de aquí a poco y hubiese escogido la eternidad sin Dios, irá para allá para siempre. Ya no habrá otra oportunidad. No existirá otro chance cuando la muerte viniere. Y aunque no muera ahora y nosotros seguimos aquí, no estamos asustando a nadie aquí. Estamos diciendo aquello que la Biblia muestra con mucha claridad.
Aunque alguien no muera ahora, ya está andando y viviendo para la eternidad sin Dios. Pero, si usted no había hecho aún la elección por la eternidad con Dios, y si usted quisiere el cielo, puede tomar y debe tomar esta decisión ahora. Para que esta elección sea hecha, vamos a ver 4 puntos que necesitan ser entendidos y buscados. El primer punto, reconocerse pecador, como está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Segundo punto, reconocer que nadie entra al cielo con su propio esfuerzo. El texto está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No proviene del hombre. Amén. Reconocer que solo Jesús nos puede llevar al cielo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Solo a través de Jesús. Amén. Y el cuarto punto, aceptar a Jesús como único Salvador. Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y alguien que sea más joven puede hasta pensar y dejar para aceptar a Jesús después. Pero esto enfatiza: nadie necesita ser viejo para estar cerca de la eternidad. Y otro detalle muy importante, Sergio, además de la muerte que puede suceder en cualquier instante, las profecías de la Biblia afirman que Jesús volverá nuevamente y ellas se cumplen en nuestros días. Por esta razón, aquí queda una pregunta: ¿cómo estará? ¿Cómo estará y cómo ya está su vida en el día en el que Jesús vuelva? Piensa en eso. Toma una decisión delante de Dios. Porque el único medio de alcanzar la eternidad con Dios, según la Biblia, es Jesús. Aquel que no escogió el cielo y está caminando a la eternidad sin Dios, está bajo la ira de Dios. Por tanto, el pedido es ese: reconocerse pecador y aceptar al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador. Pues fue el Señor Jesús que trajo la vida de la eternidad y te quiere llevar también allá con Él. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. El segmento Lecciones del Manaim tiene su contenido producido a partir de los seminarios y de la Escuela Bíblica de la Iglesia Cristiana Maranata. La Escuela Bíblica Dominical se lleva a cabo todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que vendrán a continuación. Dejaremos una pregunta y usted puede anotar, sacar una foto a la pregunta o simplemente aproximar la cámara de su celular al código QR que está mostrado ahora en la pantalla y la pregunta ya le será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Qué ocurrió en su vida desde que aceptó a Jesús como Salvador? Vamos a repetir. ¿Qué ocurrió en su vida desde que aceptó a Jesús como Salvador? Las respuestas serán testimonios.
Exactamente, participe enviando su comentario. Enseguida escucharemos un loor y yo le invito a usted, al joven, a la joven, al niño, adolescente, a participar de este loor, a cantar este loor, porque el loor mueve el corazón de Dios. En el loor, su corazón va a ser bendecido, su alma será visitada. Ciertamente hay una bendición a través de este loor para su vida y para su casa. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición es vivir con el nombre del Señor Jesús marcado en nuestras vidas, en nuestros corazones. A partir del momento en el que nos damos cuenta que la enseñanza bíblica de la Iglesia como cuerpo de Cristo, comprendemos que el Espíritu Santo de Dios es inclusivo, o sea, incluye, hace con que todos formemos parte de este cuerpo. De ahí la importancia del trabajo de accesibilidad dirigido por el Espíritu Santo para el día a día de la Iglesia, para que nadie pueda estar fuera de este cuerpo. Usted aprenderá más sobre esto en el segmento de accesibilidad con la doctora María Min. La paz del Señor. El tema de hoy es el por qué tener trabajo de accesibilidad en la iglesia. Vamos a basarnos en el texto que está en Hechos capítulo 8, versículo 31, que dice: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces, un hermano sordo dijo una frase que es pertinente a todo el trabajo de accesibilidad. Y él dijo: no veo como inclusión, porque por el Espíritu estamos incluidos en el mismo cuerpo. Pero necesitamos de accesibilidad. ¿Accesibilidad a qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Es la accesibilidad a la palabra del Señor. Es que nuestros hermanos que tienen alguna deficiencia o que tengan alguna necesidad de accesibilidad tengan acceso a las enseñanzas que se están practicando en la iglesia y que están basados en la palabra de Dios. Entonces, nosotros ya tenemos la inclusión, porque incluir es introducir un individuo en el grupo. En la iglesia, todos somos miembros del cuerpo. Entonces, la inclusión es algo que por el Espíritu es hecho en la iglesia. Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Entonces, confirma que el cuerpo es único y dentro de este cuerpo nosotros tenemos varios miembros. ¿Y qué es accesibilidad? Al final de cuentas, es facilitar el acceso. Entonces, facilitar el acceso de nuestros hermanos en la iglesia, y nuestro trabajo también se preocupa de hacer la accesibilidad actitudinal, que es trabajar con la iglesia, con las personas, para que no haya ningún preconcepto, estereotipos, estigmas, y no exista ningún tipo de discriminación en el comportamiento nuestro, para con aquellos que tengan alguna necesidad de accesibilidad. Entonces, tenemos también la accesibilidad comunicacional, en el que entra el braille, la autodescripción, el lenguaje de señas, que se vuelve accesible en estos mecanismos de comunicación para que ellos tengan acceso a aquellos que se está enseñando. Así como en el mundo tiene fundamentos de accesibilidad, la palabra de Dios también nos enseña ejes. En la palabra, ¿cuáles son las enseñanzas del Señor para nosotros, su iglesia? En Juan 12:32, el Señor habla sobre eso. Y yo, aquí el Señor hablando: si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y eso confirmado por Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35, cuando Pedro dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, el Señor no hace ningún tipo de acepción. Y es eso que nos enseña, que enseña a su iglesia, que nosotros tengamos un ambiente acogedor, un ambiente de real aceptación de todas las diferencias. Cada ser humano es único. Nosotros tenemos nuestras particularidades y nuestros hermanos con grado de deficiencia o que están necesitando de alguna accesibilidad, ellos también tienen sus particularidades. Y todos nosotros juntos somos un solo cuerpo.
Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda, es el quien nos orienta todas las cosas en nuestro trabajo, porque nosotros somos humanos, fallamos, pero el Espíritu Santo es perfecto y Él suple nuestras fallas. Es el que nos muestra el camino verdadero que el Señor quiere para su iglesia. Entonces, el objetivo del trabajo de accesibilidad es dar accesibilidad, volver accesible la enseñanza de la palabra, ofrecer a estos hermanos la misma oportunidad de aprender la palabra del Señor. Y con eso estamos promoviendo ¿qué? La salvación. Porque por oír la palabra viene nuestra salvación. Entonces, ese es el objetivo del trabajo de accesibilidad de la Iglesia Cristiana Maranata. La paz del Señor Jesús. Y la profesora Janaína ya está de regreso y tengo la seguridad de que usted ya le estaba extrañando. Y para comenzar los trabajos del año 2021, hoy vamos a ver varios testimonios enviados que nos preparan para las aulas prácticas que comenzarán la próxima semana. Vamos a participar. Saludo a todos, a los niños intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Estamos en un nuevo año, ¡qué bendición! Juntos nuevamente en la presencia del Señor para aprender nuevos himnos, nuevos signos de la música. Vamos a hacer instrumentos con materiales reciclables. En este mes vamos a tener un número mayor de participaciones. ¿Será que hoy es tu día? ¿O de tu amigo o de tu hermano? Tenemos muchos videos y experiencias y testimonios para compartir con ustedes. ¡Gloria a Jesús! Vamos entonces a comenzar contando la experiencia de la intermediaria Alicia. Tiene 10 años y es de Gobernador Valadares. Sus padres nos escribieron glorificando el nombre del Señor porque Alicia comentó que su deseo mayor de aprender el instrumento era para tocar en las visitas de las casas de las hermanas mayores. Esto para alegrar sus corazones. ¡Qué bendición! Esto es lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de nuestros niños intermedios y adolescentes, despertando los corazones para servir y dedicar en la realización de la obra del Señor. Vamos a escuchar a Alicia. El Señor me ha vida oferecer como oferta de amor y sacrificio. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Ahora viene de un grupo de allá de Sertón de Paraíba. Los padres revelaron que durante toda la semana los pequeños pidieron, suplicaron para que vayan el miércoles a la iglesia, pues grabaron un video para enviarnos. Claro, cumpliendo todos los protocolos de seguridad. Uno de los padres, sin entender mucho, llevó a uno de sus hijos aún con el uniforme de trabajo y cuando llegó a la iglesia recibió una gran bendición de parte del Señor. ¡Gloria a Dios! Maravilloso es el buen encuentro con el Señor Jesús. Vamos a ver. Muchos padres nos han enviado mensajes sorprendidos de ver a su pequeño tocando instrumento. Y es verdad, yo he visto. Eso es muy bien, padres. Es muy importante colocarlos desde pequeño en contacto con el instrumento, con los loores. Son grandes los beneficios. Vamos entonces a ver a nuestros pequeños. Esta es la pequeña Gabriela y Sofía de Salvador, Bahía. Quando meu Senhor, pelo sangue de Jesus, mani para
David tiene 1 año y 11 meses de Castelo Espíritu Santo. María Victoria tiene 3 años, de Campos dos Goitacazes, Río de Janeiro. Alice, de 1 año y 10 meses, de São Paulo, capital. Ahora quiero hablar un poco con los adolescentes. Estamos sorprendidos y muy felices. Hemos recibido un gran número de esta clase. ¡Qué bendición! Me enteré que ustedes están muy interesados en aprender los signos musicales. Algunos ya están tocando solo con la partitura. ¡Qué maravilla! Muy bien, adolescentes. En esta fase es muy importante que ustedes estén involucrados y conscientes de las actividades de la iglesia y que estén perfeccionando en el instrumento. El Señor tiene una gran bendición para su vida. Vamos a ver a alguno de ustedes. Estos son los adolescentes de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Rigoni, de Tubarão, Santa Catarina. David Pérez da Costa, de São Paulo, capital. ¿Sabían que aún en este tiempo de pandemia, muchas iglesias, incluso virtualmente, trabajaron bastante? Las clases estudiaban los loores y los padres y profesores estimulaban y enseñaban cómo hacer el video. Y los hermanos ayudaban en la edición de este trabajo. Y los testimonios son maravillosos, de mucha alegría, experiencias y de un gran renuevo. Gloria a Jesús. Vamos entonces a ver y participar del trabajo de la iglesia de Ponte do Imaui e Imbauía de Santa Catarina. Hasta nuestro próximo encuentro y a todos la paz del Señor Jesús. Las profesoras que han participado de este segmento de las clases para niños, intermedios y adolescentes están trabajando en las últimas semanas en la vida de Sansón. ¿Usted sabía que el Espíritu de Dios operaba en la vida de este personaje en la Biblia, aún en el periodo del Antiguo Testamento? Aprenderemos más sobre eso hoy con la profesora Evelyn Ataid. Nosotros saludamos a los niños, intermedios y adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el poder de Dios en la vida de Sansón
Y esta clase es sobre el Espíritu Santo en la vida de Sansón. Yo les invito a ustedes a leer un texto de la palabra de Dios que está en Jueces capítulo 13, versículo 25. Y nos dice así: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Sansón fue separado por Dios para vencer al pueblo filisteo. Sansón era nazareo. Él fue criado conforme a la orientación de Dios. Dios orientó a sus padres que no pasen navaja por la cabeza de Sansón. Él no podría cortarse los cabellos. Los cabellos nos hablan de los pensamientos. Sansón tendría que tener sus pensamientos en el Señor. Y hoy nuestros pensamientos son conservados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Aún muy joven, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en Sansón. Ustedes saben qué es manifestarse, ¿a qué se refiere? Manifestarse se refiere a animar a alguien a hacer algo. El Espíritu Santo se manifestó en Sansón para que haga la voluntad de Dios. Sansón creció y se volvió fuerte, pero su fuerza no venía de él, sino del Espíritu Santo que estaba sobre él. A los filisteos no les agradaba Sansón porque era el pueblo enemigo de Israel y querían destruirlo. Cierta vez lo amarraron con cuerdas y lo llevaron a los filisteos. Los filisteos se alegraron porque pensaron que habían vencido a Sansón, pero el Espíritu Santo llenó a Sansón de fuerza, se apoderó de su vida. Y Sansón reventó las cuerdas y con unos huesos de un animal, él destruyó e hirió a 1000 soldados filisteos. Aquella gran victoria fue por el poder de Dios actuando en la vida de Sansón. Ahora vamos a pensar humanamente. Un solo hombre con huesos de animal vencer a 1000 soldados, eso parece locura, ¿no? Pero lo que es locura para el mundo es poder de Dios para nosotros. Nosotros somos siervos del Señor. Aquellos que son llenos del Espíritu Santo, ellos no viven de acuerdo a las circunstancias, no confían en aquello que está delante de sus ojos, sino que viven por la fe. El Espíritu Santo nos hace vivir milagros y maravillas de Dios todos los días de nuestra vida. Ustedes, niños y adolescentes, ustedes fueron escogidos para ser usados por Dios, para ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces ustedes serán rodeados por luchas, por problemas, por dificultades en la escuela, en la familia, porque este mundo es un mundo difícil, pero el Espíritu Santo te dará fuerzas para vencer. Él llenará tu corazón como llenó el corazón de Sansón, y con el Espíritu de Dios en tu vida tú serás vencedor. Pero ¿cómo vencer este mundo de pecado y de tristezas? Con un corazón lleno del Espíritu Santo. Y vean qué glorioso, niños y adolescentes. Allí en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, el Espíritu Santo descendía sobre una persona, sobre un hombre, para una operación específica de Dios. Pero hoy vivimos el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia. Y nosotros, llenos del Espíritu Santo, podemos dar testimonio. Tenemos el poder de Dios en nuestra vida para dar testimonio de que Jesús está vivo y que es el único Salvador y que volverá para buscarnos. El Espíritu Santo es maravilloso para nosotros. Él es especial porque Él nos identifica con el novio que es Jesús. Solo a través del Espíritu Santo que nosotros subiremos y seremos arrebatados al cielo. Él es la garantía de nuestra salvación. Cuando Jesús vuelva y mire en este mundo de tinieblas, de oscuridad, Él va a buscar donde hay lámparas encendidas que están brillando, corazones llenos del Espíritu Santo. Ellos serán arrebatados para vivir para siempre en la Jerusalén celestial. Por eso mi deseo y tu deseo es que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo hasta el gran día en que subiremos y viviremos para siempre con nuestro Salvador. La paz del Señor a todos. Quero beber da água da vida, quero
cada edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno, nos hemos alegrado con las participaciones de mensajes enviados de personas de todo el Brasil y también del exterior. Y esto nos alegra mucho. La audiencia de usted y su participación es muy importante para nosotros. Interactúe con nosotros, apunte su cámara del celular para este código QR. Hable sobre los diferentes segmentos de este programa. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuáles son sus experiencias que ha tenido con este programa? Deje sugerencias, será una gran alegría escucharlo. Y ahora, yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted que necesita conocer a Dios, no solamente vivir una experiencia religiosa, sino conocer verdaderamente al Señor y escuchar su voz. Tenemos un canal directo para atenderle en el Brasil a este número de teléfono con llamada gratuita 0800-707-3076. Es un número exclusivo en el Brasil para atender a los que no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesiten una palabra de Dios y aún de una oración. Y usted también puede seguirnos por el Instagram o Facebook y acceder a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim, bajar las aplicaciones gratuitamente, navegar por ellos y conocer mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. También puede acompañar nuestra agenda semanal publicada todos los lunes en nuestras redes sociales. Y en la aplicación de Radio Manaim, usted escucha Loores 24 horas al día y puede participar de podcast de mensajes y compartirlos. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos por la mañana a las 10 de la mañana, horario del Brasil, en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube, usted participa de la Escuela Bíblica Dominical, una programación que usted no puede perderse. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.